Bueno, pongamos los avatares. Ahí está. Hay un pequeño problema acá con esto. Bueno. Vamos a pasar, Ricardo, ¿le Sí, parece Patri. empezar? Sí. Bueno. Ahí ponemos un poco de música. música. Dije Omar Álvarez, sí, voy a buscar la biografía de Omar Álvarez. Va a presentar el libro, su libro. Crónica no era ayer. Perros de invierno, Omar Álvarez, sí. Perros de invierno es una novela histórica política de los años 60 y 70, donde la protagonista principal o el personaje central es su hermana Lucina Álvarez de Barros, la docente escritora detenida desaparecida. Vamos a ver de qué se trata. Omar Álvarez nació en Buenos Aires en 1954 y es hijo de inmigrantes españoles. Fue baterista de rock en los 70. Se graduó en la UBA como educador de adultos y licenciado en educación permanente. Realizó diversos cursos de posgrado y becado por la Agencia Española de Cooperación Internacional, hizo el doctorado de psicodidáctica en la Universidad del País Vasco. Dictó seminarios sobre teorías del aprendizaje y educación en el contexto político. Fue docente en las áreas pedagógicas en la Universidad Nacional del Comahue y en profesorados, escuelas medias de Buenos Aires y de Neuquén. Él vive en Neuquén, ¿sí? Participó en sindicatos docentes y fue secretario general en ATEN, Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén. Escribió artículos académicos, poemas, relatos y los ensayos, fundamentos de la educación social y el papel del inconsciente en el aprendizaje escolar. Su relato, El Dial Oriental, fue seleccionado en Prendi la Radio, se encendió el aire, antología que publicó Radio de la Universidad Nacional del Comahue. Perros en inviernos, es su primera novela. Muy bien. Vamos a ver si podemos comunicarnos. ¿Está listo, Ricardo? Sí, por supuesto, Patri. Diremos, sí, hay un problema con el ofrecito este, no sé, no lo entiendo, es nuevo, así que bueno, no vamos a insistir mucho. Descargado? Puede ser, sí, no vamos a insistir mucho, prioricemos las notas. Saludos cordiales, queridos amigos, buen programa. Hola, ¿qué tal, Omar Álvarez? Bienvenido nuevamente a 30.000 veces literatura. Sí, digo nuevamente porque ya he estado en el programa, en un programa especial que se hizo a su hermana Lucina Álvarez de Barros, la escritora docente detenida desaparecida, cuando hubo ese atentado. Como el atentado a la baldosa en la puerta de la escuela, ¿no? ¿Qué tal, Omar? Bienvenido, entonces. Hola. ¿Sí? ¿Me escuchás bien? Buenas noches. Sí, por ahí se entrecorta un poquito, pero en conjunto sí se entiende perfecto. Sí, si no cualquier cosa, Omar, te llamo por WhatsApp, ¿te parece? No, pero te estoy escuchando bien. Bueno, bárbaro. No sé si usted me escucha bien. Bárbaro, la verdad que te escuchamos bárbaro. Ahora me acerqué el teléfono, el celular lo acerqué más cerca de mi boca para que escuche, porque bueno, a veces sí se corta. Bueno, bienvenido entonces nuevamente. Hoy nos vas a hablar, de lo que vos quieras, obvio. Es obvio, hoy estás como escritor, vas a presentar tu novela, ya está presentada, ya está. Pero acá en 30.000 no has presentado tu novela Perros de invierno, ¿sí? Que yo dije que era una novela histórica, histórica política de los años 60 y 70, y bueno, el principal personaje es Lucina, ¿no? Pero antes de empezar a hablar de la novela, ¿querés contarnos a 30.000 veces literatura al público, ¿no? Que está del otro lado? ¿Cuándo empezaste a escribir, Omar Álvarez? Bueno, yo podría decir que desde hace muchos años, cuando yo era muy chico, en realidad no puede estar ausente mi hermana Lucina porque ella me llevaba varios años de edad. Ajá. Y
siempre había sido como una especie de guía, sobre todo cuando a su temprana edad, ya en la adolescencia, cuando estaba en la escuela secundaria, participaba en los grupos de teatro y tenía reuniones con escritores y teatreros, y a mí me deslumbraba. Era como yo decía ante los pibes, yo tengo una hermana que es actriz, que es poeta, que es escritora. Yo me sentía así como deslumbrado, y es más, en algunas conversaciones, siempre con su actitud docente, yo le trataba de preguntar en qué consistía la poesía, qué cosa era la literatura, y más de una vez ella incluso me funcionó hasta como de ayudante de entendimiento de algunas cosas de la literatura. Entonces, tímidamente, en aquellos años, en la adolescencia, empezaba a escribir. Yo, en realidad, un poquito más serio se puede decir que ya a principios de los años 70 participé en algunos talleres literarios. Eran los años que empezaban a florecer los talleres literarios, fines de los 60, pero por eso yo, principios de los 70, yo tendría 18 años, 20 años, y escribiendo algunas cosas así muy pobres, de las que hoy en realidad no reivindico. Y después, en realidad, durante mi formación, yo estudié educación, o sea, mi carrera anduvo por las ciencias pedagógicas, entonces todo lo que escribí siempre anduvo en el ámbito académico, pero siempre la literatura me rondó, porque había sido como una especie de influencia de mi hermana. Entonces siempre, cada tanto, por ahí escribía alguna cosa, algunos poemas, algunos cuentos, y le hacías ver a ella lo que escribías, se lo mostrabas, se lo leías, le interesaba a ella lo que vos hacías. Cuando me animaba, porque a veces me daba vergüenza, y además ella era muy implacable mira. Me acuerdo que era una cosa muy de aquellos años. Yo era muy seguidor así, hasta no solo incluso en la literatura, sino en la música, en todo lo que sea lo cultural. Yo era muy seguidor de lo que se llamaba la música progresiva, el rock y el rock nacional, y cuando, digamos, yo trataba de mostrarle cosas que tenían que ver con eso, ella, como muchos, y yo creo que muchos de su generación, intelectuales y poetas y escritores, que eran sobre todo más politizados y más intelectualizados, eran muy críticos con respecto a los músicos rockeros. Había mucha crítica, como diciendo que era una cultura impuesta por el imperialismo. Era toda una discusión, ¿no? Yo alguna vez hablé con Irene Grus, una poeta que murió hace unos años, una poeta inmensa que era amiga de ella, amiga de ellos, de tocar también. Y me decía que sí, que eso era una cosa muy corriente de aquellos años. Ella me lo sintetizó. En realidad éramos unos pelotudos, porque era así como muy, no sé si la palabra sería dogmático, eran muy implacables en sus críticas con respecto al contenido y las formas. De todas maneras, yo debo reconocer, por otra parte, que fue toda una generación, más allá de la cuestión política, vuelvo a decir, incluso en lo literario, que en lo político también lo reivindico, toda esa generación de los 30.000 desaparecidos, ¿no? Pero en lo literario yo creo que fue todos esos poetas y escritores de los años 60, una generación muy cultivada, que digamos que elaboró mucho lo que hacía, digamos, y por eso había que tomar muy en serio todas las críticas que ellos
hacía, ¿no? Entonces, por eso todo lo que yo escribía y me acercaba a ellos, a Oscar y a Lucina, me servía un poco como guía, yo tímidamente, pero de hecho siempre fueron así, incluso lo que yo leía, digamos, el tipo de literatura que yo elegía, siempre, digamos, era guiado por ellos, yo los tenía como principales referentes. Claro. Y otra pregunta, esto es un poco más sentimental, ¿no? ¿Cómo la recordás a tu hermana Lucina? ¿Cómo la recordás? Mira, siempre alguna vez, bueno, es algo que por ahí en más de una ocasión a lo largo de la novela se deja ver, por lo menos así me lo han señalado quienes han leído la novela, que ella siempre funcionó como una especie de guía para mí, que tiene que ver con eso que yo te decía hace un ratito, cuando yo era chico, ella me deslumbraba y yo la veía así como un modelo. Pero hoy, en la actualidad, después de tantos años, y incluso yo creo que para mucha gente, y esto pasa no solo con mi hermana, sino con los 30.000 que funcionan como una guía, siempre ha seguido el recuerdo así como una especie de guía, ¿no? Bueno, precisamente, casualmente hay un poema cortito que yo escribí hace unos años que hace referencia a esa idea. Claro, ¿lo querés compartir? ¿Lo tenés por ahí o no? ¿Tenías pensado? Sí. ¿Querés compartirlo, Omar? Sí, dale. Bueno. Bueno, se llama, es muy cortito, se llama Esas palabras. Hay palabras que a diario se desvanecen y recomponen. Hay palabras que a veces cuesta recobrar. Las hay esas que se ubican con dificultad como piezas de rompecabezas en un discurso. Hay otras que se pierden en los laberintos de la evocación. Las que te nombran, invaden, impregnan cada instante, cada acontecer cotidiano como un faro. Eso me parece que es de alguna manera una especie de síntesis de la presencia de ella permanente en mí, ¿no? Todo lo que haga referencia a mi hermana siempre funciona así como una especie de faro. Claro, y se ve que la referencia es muy grande y el amor es muy grande porque para dedicarle una novela, ¿no? Hacer una novela y tenerla como referente es algo que, bueno, es muy importante. Que además, más allá de que tenga que ver con lo sentimental, también Omar también tiene que ver con el aporte que hace a esta tarea de memoria, digamos, y de también pensar una Argentina a la que le dijimos nunca más, digamos, la Argentina del terrorismo de Estado, o sea, de las muertes, de las persecuciones, de la quema de libros. Bueno, por ejemplo, ayer se hizo un nuevo aniversario de la desaparición del poeta también Claudio Esperbaum, que leímos al principio, ¿sí? que pertenece a él y sus hermanos, pertenece a las varias detenidos desaparecidos de la comunidad judía. O sea, no fue muy grave lo que nos pasó a los argentinos, y bueno, no llama. A ver, Fran grave fue que, bueno, cuando recién arrancamos con el tema de la democracia acá nosotros, que tenemos de esta democracia contemporánea, 37 años, bueno, se lo juzgó en juicios totalmente transparentes, ajustado a derecho, con todas las garantías de defensa a los represores, los genocidas, con veedores internacionales. Se los condenó todas esas juntas a cadena perpetua, ¿no? Digamos, es más, todo ese proceso, dicho sea de paso, forma parte de la jurisprudencia internacional.
Argentina es un país de consulta en cuanto a derechos humanos y bueno, no fue algo, digamos, muy liviano, ¿no? Para tomarlo es un tema muy serio el de la persecución política, la desaparición y secuestro. Y tu libro, en ese sentido, viene a aportarnos también algunas luces entre tanta oscuridad, ¿no? Sí, Más sí, otros, ¿no? Sí, sí, yo cuando empecé a escribir el libro, en realidad no tenía claro, pues esto me llevó como 5 o 6 años. En realidad alguna vez me dijeron cuando empecé a escribir y sobre la base de conversaciones, había una profesora acá de la universidad cuando presenté el libro acá en la universidad, que incluso no era de mi área, porque yo había trabajado en ciencias de educación y ella de letras, después de haberlo leído y hacer los comentarios, ella me dice que hace una síntesis, dice que yo en realidad empecé a escribir el libro hace 40 años, porque la presencia permanente en mi cabeza de mi hermana hace que fluyera de un modo más o menos indirecto. Pero, digamos, cuando concretamente empecé a escribir los primeros esbozos, te puedo decir, hace más o menos duró 5 años, 2010, 2012, digamos, no tenía claro hacia dónde iba. Y es más, yo que sé, hubo algunos elementos que mucho no tenían que ver directamente con mi hermana. Había una historia que me apasionaba, que es el caso de la periodista Ana Busetti. No sé si lo comenté la otra vez, que interpeló a Perón allá en el 8 de febrero de 1974, cuando, bueno, estaban asolando los crímenes de la ultraderecha, claro, la triple A, los atentados de exacto. la triple A, exactamente. Y bueno, bueno, además es una periodista que no solo fue amenazada, sino que después se estuvo corrida durante la época de la dictadura. A mucha gente que pensaba que había estado desaparecida y no. Después escribió un libro sobre el caso del senador cordobés que había denunciado algunos mal uso de los fondos públicos en la empresa de energía eléctrica en Córdoba. Y bueno, sobre el asesinato de este senador cordobés, ahora no me puedo acordar cómo era el nombre. Ese libro también fue un caso muy importante en la historia del periodismo, pero ya en la vuelta de la dictadura. Y era una persona que había estado así como un poco borrada. Y después, en los últimos años de su vida, Sí, había vuelto a Trenquelauquen y bueno, coincidió en la época, en los años, la segunda parte de la década del 90, después del asesinato de José Luis Cabeza, cuando ella ya bastante mayor de edad y trataba de agitar en su pequeño pueblito a las movilizaciones por que se haga justicia por el crimen de José Luis Cabeza. Había sido vuelto a amenazar. Bueno, era un personaje de la historia que me apasionó. claro, Empecé a escribir claro, algunas cosas, a investigar claro. sobre esas cosas. Bueno, cuando yo empiezo a buscar, encuentro algunos elementos sobre el diario El Mundo, sobre la revista Nuevo Hombre. Bueno, la historia de mi hermana y mi cuñado Oscar Barros, que escribía en Nuevo Hombre, siempre la tuve presente, pero digamos yo muy permanentemente tenía que ir a consultar y entonces poco a poco empecé a escribir cosas que tenían que ver con la historia de ellos y donde yo me sentí involucrado Claro. y me sentía obligado a relatar historias de aquellos años y bueno, entonces ya la novela empezó a rumbear para otro lado. Es decir, por ahí la estoy haciendo muy larga. Lo que quiero decir No, es que está bien. No, está bien. cuando yo empecé a escribir, no era la idea de hacer una novela sobre Lucina o una biografía, nada, digamos,
finalmente terminó en esa novela donde el personaje central es Lucina, pero a mí lo que me interesaba rescatar y tratar de mostrar en la narración de la novela, del desarrollo de todos los que fueron los cambios culturales y políticos en los años 60 y 70, y de toda una generación que luchó por un mundo mejor, por cambiar la realidad, y cosas que fueron muy significativas, o sea, lo que fue la Revolución Cubana, el ideario del Che, todos los movimientos políticos, todos los movimientos culturales, lo que fue el Instituto de Itela en Buenos Aires, lo que fue el surgimiento del rock nacional, lo que fue bueno, el surgimiento de los talleres literarios, que me parece una cosa muy común, pero no se practicaba así como una cosa así tan cotidiana. El tema de la discusión, por ejemplo, de la discusión literaria sobre un género literario, sobre cómo debe relacionarse la literatura con la política y con la realidad, que generaba discusiones muy apasionadas. Y bueno, pero una cosa en la pedagogía misma. Nosotros cuando investigamos los momentos más fuertes de la pedagogía, yo me acuerdo, si bien hubo distintos movimientos pedagógicos a lo largo de toda la historia, claro, obviamente, sí. pero digamos, los años 60, el surgimiento de todo lo que fue la escuela de Barbiana, lo que fue la influencia de la pedagogía de liberación, de Paulo Freire, claro. Todas esas teorías pedagógicas que implicaron debates muy apasionados. Bueno, vuelvo a decir, todo lo que yo quería mostrar en esa novela, en la novela, es que, digamos, hay toda una generación de esos años, y que no por nada de ahí vienen los 30.000, yo digo nuestros 30.000, y que de alguna manera nos marcan el rumbo, y que la historia de la humanidad siempre ha estado, digamos, sembrada de luchas y incluso de luchas sangrientas a veces, claro. Y la historia de la humanidad siempre apunta para ir para adelante, pero yo creo que la generación esa nos marcó un rumbo muy importante, que es la que me parece que hay que seguir reivindicando. Claro. Y esa es un poco la idea que yo trataba de mostrar en la novela, ¿no? Claro. Te iba a preguntar, ¿querés leer algún fragmento de la novela que lo creas conveniente? ¿Tenés preparado algo? Mira, son varios. El otro día, hablando de la relación con la música, podría ser. Yo el otro día creo que leí algo sobre el caso de la pedagogía de Francisco Ferrer y Guardia, y también incluso lo que fue aquel mediodía que yo fue la última vez que me encontré con Oscar. Creo que sí, eso sí, me parece que era que habían ido al cine, ¿puede ser? ¿O no? Claro, exactamente. Sí. Bueno, creo que te acordás muy bien. Sí, habían ido al Por eso, cine y sí, después te contó tu hermana que iba a ir o que fueron, algo así, y después fue esa la última vez, me parece, algo así había. Eso lo recuerdo porque viste que te queda grabado esa cosa de la última vez. Antes de comenzar la lectura, hay algunos mensajes. Bueno, desde Colombia, Luis Humberto Pulgarín Mejía, abrazo caluroso para todos, con cariño. Gracias. Bueno, desde Colombia nos están mirando también Félix Cardoso. Muy bien, Bueno, acá hay un debate Félix que hay unos Cardoso. comentarios que no son pertinentes. Vicky Paganini, Vicky Paganini, abrazos. Omar Álvarez, te escucho desde Mendoza. Muy bien. Y desde Venezuela. Mira, sí, contanos. No puedo, del caso de Vicky Paganini, no puedo dejar de mencionar a ella. En realidad yo la conocí cuando era muy chiquita. Yo conocí a su padre, que lamentablemente falleció hace un par de años. Eduardo Paganini para mí es una cosa
es increíble porque él fue profesor de lengua, fue profesor de literatura, fue profesor mío, él fue profesor muy joven, debo decir también que yo retomé la escuela secundaria tarde de noche, y en la época de la dictadura, y después lo reencuentro ya trabajando como compañero en la escuela de Moreno, y nos hicimos muy amigos y además coincidíamos mucho en todo lo que, en nuestra visión acerca de la educación e incluso la literatura en general. Y bueno, yo me pude reencontrar con Eduardo porque yo después le perdí el rumbo, porque yo vivía en San Miguel en aquellos años, incluso trabajaba en una escuela de Moreno, Eduardo Paganini con ella, con Vicky Paganini, su hija y su compañera, su familia vivían en Moreno, y después, bueno, pasados los años yo me vine a Neuquén y él se fue a vivir a Mendoza y nos reencontramos a través del Facebook y bueno, y después él leyó mi novela, incluso hizo referencias a otro escritor y bueno, y me contacté así con Vicky y no sabía que podía estar escuchando esto. Bueno, está ahora, escuchando. Bueno, Y también para mí es muy importante porque Eduardo fue una persona muy importante para mí. Y bueno, sí, bueno, esos son los 30.000. Sí, esos son los 30.000. Sí, hay también mensajes de Venezuela, Fati Ancedeño, feliz noche, Gracias. noche de libros, Fátima. también noche de libros dice María Cristina Orellano, Luz, la escritora Luz Sepúlveda Jiménez de Colombia dice, qué interesante conocer ese libro. En Francia estuve en una exposición de una argentina que llevó imágenes de esta época o de esa época, porque ella también tuvo su padre desaparecido, bueno, en aquel periodo, ¿no? Aquella época. Nilda Gedimi también nos está mirando, Gladys Vega Herrera, Fátima Cedeño, bueno, de Venezuela nos felicita por el trabajo de 30.000 veces mujeres. Gracias, Fátima. Que vamos por el número 10 y prontamente van a salir los dos últimos volúmenes de esta colección exclusiva de 30.000 veces literatura, toda literaria. Y bueno, nos sigue mirando Fapita Cedeño. Bueno, abrazo grande desde Junín, provincia de Buenos Aires, dice María Cristina Orellano, que nos está escuchando. Junín, la primera vez, Junín. Sí, señor, de los pagos de Barrio Nuevo, como es de Edgardo Barrio Nuevo, le mandamos un saludo, Eduardo. Mario Peirotti nos está mirando, Nissan Ponza de Corriente, Mario Peirotti es de acá de Ciudad Autónoma, desde Ramos Mejía está Andrea Corduner, Leonina, todo terreno también. Y Vicky Paganini dice, qué hermosos recuerdos, Omar. Muy bien, ahora sí, vamos a la lectura de Omar. Yo elegí este pedacito ahora precisamente porque estamos hablando sobre el tema de las discusiones que había entre los rockeros y los cultores de la música nacional y folclórica latinoamericana. Claro, está bien. Bueno, esta es la página 134, un capítulo que se llama El rock no es lo que parece. Ante lo que parecía un delirio, el contenido de una canción, no sé si era Movimiento o Cantemos tu nombre, de Aquelarre, uno de los grupos de rock que yo escuchaba, Oscar me señaló la letra en la tapa del disco y me dijo, Tito, ¿qué significa esto? No se entiende un comino. Frente a quien yo consideraba autoridad literaria y política, a mí no se me ocurría nada inteligente para responder y me reí. Esa vez no hice más que sonreír. Mi sonrisa fue la única defensa que fui capaz de grimir. Igual sabía que había bastante prejuicio respecto de las letras en la música progresiva, como se le estaba dejando de decir, o en el rock, como empezaba a denominarse. Alguna vez insinué argumentaciones en discusiones de ese tipo. La idea contra la que yo peleaba era esa, la suya, según la cual toda esa música era producto de una dominación cultural. Y por más que pretendiera mostrarse como transgresora, venía siempre de una imposición del norte.
Por eso, los debates rondaban entre Manal, Almendra, la Cofradía de la Flor Solar, Aquelarre por un lado, versus Violeta Parra, Daniel Bighetti, Mercedes Sosa y el tango por otro. En esa tensión yo sostenía que la música que escuchaba, aun cuando tuviese orígenes del norte, imperialistas, ponele si querés, se transformaba y se convertía gracias a sus nuevos actores en música popular, que hasta enfrentaba incluso los postulados de esa dominación como manifestación de resistencia o de contracultura. Más o menos así eran mis argumentos. Manal es el primer grupo, le dije alguna vez, del mundo, subrayaba, levantando el dedo índice de mi mano derecha, que cantó blues en castellano, y es argentino, rematé, después de haberle escuchado y hacerle escuchar Avellaneda Blues. Esa discusión la tenía también con Lucina. Para un cumpleaños suyo le regalé el disco del Acusticazo. Ese disco fue grabado en vivo en una serie de recitales, Acusticazo se llamaba, de música, dúos o solistas, que tocaban temas acústicos. León Gieco, que recién empezaba a sonar, uno de los artistas con mayor compromiso político entre los rockeros de entonces, estrenaba allí su tema Hombres de Hierro, y en la presentación hizo una reflexión respecto del Mendozazo, la rebelión popular ocurrida en abril del 72 en la provincia de Mendoza, y la represión donde moría gente asesinada por la dictadura, hechos a partir de los cuales compuso su canción. Todo eso quedó grabado en el disco. Entonces le hice un especial señalamiento a Cini sobre el tema. Había veces en la que en aquellas charlas o discusiones la ablandaba un poco. Creo que esa fue una de ellas. Le parecía muy buena la canción y su presentación, aunque cuando no, algún cuestionamiento hizo. Decía que a los que reprimen no les importa escuchar el llanto, refiriéndose al contenido de Hombres de Hierro, y que el llanto no sirve para nada, sino la pelea o la lucha. Años después, descubro con mucha sorpresa que León cambió, como si hubiese escuchado aquella conversación, esa parte de la letra del tema presentado en el Acusticazo. En su versión original, Hombres de Hierro, Hombres de Piel, así se llamaba, conserva la palabra voz en el primer verso, larga muchacho tu voz joven, y en el estribillo las palabras voz, grito y dolor, pero no lleva ya la palabra llanto. Los primeros versos de la segunda estrofa dicen: suelta muchacho tus pensamientos como anda suelto el viento. Y en la antigua versión, al repetirse la estrofa después del estribillo, cambiaba por: larga muchacho tu llanto joven como anda suelto el viento. En la versión actual, oh sorpresa, directamente esa estrofa no se repite, ergo, no se escucha más aquello del llanto joven. Además, el tercer verso del estribillo dice: hombres de hierro que no escuchan el dolor. Y cuando se repetía el estribillo en la canción original, cambiaba por hombres de hierro que no escuchan el llanto. En la versión actual del estribillo, se repite tal cual, sin cambio, por lo tanto, sin la palabra llanto. De esa manera, León, otra vez un león aparece en su historia, Gieco, habrá considerado el cuestionamiento de Lucina, borró el llanto de su canción. Con todo, volver a escuchar hoy aquella versión de Hombres de Hierro con llanto incluido resulta muy emotivo, por cierto, con la joven, aún de León, explicando, la voz joven, aún de León, explicando el motivo de su composición en aquel viejo disco del 72, el Acusticazo. Por ahí, bueno, ahí sigue, pero yo quería recortar esa partecita, porque quería contar una breve anécdota de lo que pasó. Digamos, no sé si se entendió. En la versión original aparecía el llanto, y que está grabado en el Acusticazo, que eso fue presentado el 16 de junio del 72. Y como que hubiese tenido repercusión, obviamente no tuvo, porque yo no lo conocía ni lo conozco a León Gieco, ni hubo relación. Sí, debo decir que quien sí conoció era Miguel Cantilo, la conoció y alguna vez hizo algún comentario Lucina sobre que Miguel Cantilo tenía un poema de ella pegado en la cabecera de su casa, no sé, de su cama. Pero el
caso de León Gieco fue así como mágico, como misterioso, como si hubiese escuchado la conversación y cambió, hizo desaparecer la palabra llanto en la versión original. Es decir, en el disco El Acusticazo aparece eso de llanto y después está modificada y se borra eso de llanto en la versión que es grabada en estudio, que sale en el primer disco grabado de estudio de León Gieco en el año 73. Claro. Eso fue al año siguiente. Y Claro. bueno, Tendría que. quería Claro. hacer... No, también la canta Hombre de Hierro, ¿no? Hasta que se ponga el sol. Habría que ver a ver cómo la canta también, ¿no? Sí, pero déjame contar Sí. esto, porque esto es lo que a mí ya me resultó un poco mágico cuando yo descubro, y por eso esa anécdota la narro en el libro, que para mí fue importante. Hay mucha gente que a lo mejor no lo vivió y no le parece más importante, pero lo más sorprendente es lo que vino después. Si alguien lo quiere corroborar, lo que es muy fácil hacerlo, porque digamos, yo hay mucha gente que no tiene, yo de algunos discos originales en vinilo guardo, pues soy un viejo que le gusta guardar cosas, pero hoy, por suerte, con la tecnología en YouTube hay gente que sube grabaciones, y si uno busca en YouTube está subido el disco original del Acusticazo. Cualquiera que lo busque en YouTube, el Acusticazo, el original, lo va a encontrar. Y ahí va a escuchar la voz de León Gieco muy jovencito, de aquel año 72, junio del 72, cuando presenta el tema, y la va a escuchar completa, y donde aparece eso del llanto. Y si después busca el disco original del 73 grabado en estudio, va a ver que no está mal lo del llanto. Bueno, esto fue lo que resultó mágico. Pero ¿a qué voy? Yo cuando presento el libro, digamos que termina de salir de la editorial, esto fue en abril del año 2017, hace 3 años, estaba todo previsto para hacer la primera presentación, porque lo presenté en varios lugares, incluso ahí en la Feria del Libro de La Matanza en septiembre de ese año, pero en mayo del 2017, o sea, hace 3 años, la primera presentación fue acá en Neuquén, donde me acompañó Vicente Batista, que es un escritor muy reconocido, que era un capo de aquellos años, de los años 60, muy amigo de Oscar y de Lucina, y él me acompañó en la presentación del libro. Bueno, la cuestión que yo tenía todo preparado, porque era la primera presentación para mí, y yo estaba muy nervioso. Claro. El día previo, eso fue el 12 de mayo. La cuestión que 2 días antes, el 10 de mayo, cualquiera lo puede buscar, hoy con internet se puede buscar en los diarios de ese día, fue cuando se organizó la movilización para repudiar el fallo de Rosenkrantz de la Corte Suprema del 2x1, no sé si ustedes se acuerdan. Hubo una movilización impresionante del repudio del 2x1. Sí, estuvimos nosotros en la plaza. Sí. Exactamente. Bueno, la cuestión que en esa movilización, yo estaba acá en Neuquén, acá la movilización fue como de 30.000 personas. Para Neuquén es una monstruosidad. Yo creo en Buenos Aires, no sé si habrá habido como 1 millón de personas. Yo vi imágenes, videos y qué sé yo. Pero bueno, lo más interesante, que a mí me mandó el videito Liliana Leiva, la compañera directora de la escuela Lucina Álvarez, la escuela de ahí de Ramón Mejía, me mandó un videito que hizo La Zetera, y La Zetera, es más, yo todavía no había presentado el libro, y si bien yo estuve en el sindicato y conocí a gente de La Zetera, yo no les había dicho nada a ninguno de ellos. De más, yo hace tiempo que me jubilé, y si bien estoy en contacto con el sindicato, no estaba militando y no tenía relación. Pero la cuestión que La Zetera, que obviamente participó en la marcha, porque además reivindicando la historia de alrededor de 600 docentes desaparecidos, son más o menos más de 100 escritores desaparecidos, pero como docentes desaparecidos son alrededor de 600 y pico. Bueno, la encolumnada llevó como una especie de pancarta: guardapolvos de los docentes desaparecidos
con los nombres de cada una de ellas. Y el video lo hizo la Cetera, vuelvo a decir. Claro. La Cetera no sabía de mi libro y yo no tenía ninguna relación, sí tenía relación con la movilización y eso, Claro. pero con gente que tuviera que hacer un video. Bueno, la cuestión que la Cetera hace un videíto sobre la marcha de repudio al 2x1 y el video recoge la canción de León Gieco. Bueno, no sería nada raro porque esa canción, Hombres de Hierro, es una canción muy famosa, pero es una versión actual. Y ya empieza otra cosa curiosa, que a pesar de ser una versión actual, no es la versión original de estudio, vuelve a aparecer la palabra llanto. Y no termina acá la cosa. La cuestión que el video muestra la movilización, es un video que muestra con un dron visto desde arriba, desde el cielo, para ver las imágenes impresionantes de las multitudes que se movilizaban, y además muestra después la columna de la bandera de la Cetera. Y en unos instantes toma uno de los guardapolvos, uno solo de los 600, se ve, digamos, por detrás lo demás guardapolvo, pero dura unos segundos. ¿Y qué guardapolvo toma? Un guardapolvo con el nombre de Lucina Álvarez. Por eso yo digo, con la canción Hombres de Hierro, donde León Gieco habla de llanto, y el guardapolvo que aparece es el de Lucina Álvarez. Claro. Mira. Y eso a mí me impactó de un modo impresionante. Era Claro. a 2 días que yo iba a presentar el libro. Claro. Y Claro. no termina la cosa. Y el colmo de los colmos, cuando después me muestra la foto Liliana Leiva, resulta que quien llevaba el guardapolvo como pancarta de Lucina era una chica de la escuela de Ramos Mejía, de la escuela Lucina. Mirá vos. Bueno, lo Y que... era una movilización, vuelvo a decir, por la memoria de los 30.000, Claro. el repudio al 2x1, y donde recorta, y lo hace la Cetera, y con la música de León Gieco, y donde recorta la marcha de los docentes, y donde aparece un guardapolvo, y el guardapolvo de Lucina. Así que para mí fue una cosa insólita, fue como una cosa mágica. Yo lo que creo, Omar, que tu hermana te respondió. Se presentó así, respondiéndote de que estaba de acuerdo con la presentación del libro. Yo creo que fue eso, a mí me parece. Vos sabés que, bueno, acá hay dos mensajes. ¿Por qué hacen esas cosas los 30.000? Y tienen esas virtudes. Esas cosas, sí. Tienen esas virtudes, sí. Que uno que enfoca para un lado y sin embargo te sale otra. Y si lo sabremos nosotros con 30.000 veces literatura, que ni pensábamos tener esta trascendencia, bueno, ahora internacional, latinoamericana, hay dos escritoras, latinoamericanas que mandan mensajes. La escritora colombiana Luz Helena Sepúlveda, dice una profesora mía, hermanita de una comunidad religiosa de Medellín, perdió a su único hermano, estudiante de medicina, recuerdo momentos de nostalgia que vivió ella y su familia. La escritora también y titular del centro Adames, grupo literario Adames, Fátima Cedeño. Acá hay un mensaje que dice: Omar Álvarez, qué interesante e importante su intervención, ese matiz y esencia guardado a través del tiempo y hoy compartido en este espacio junto a estos dos anfitriones de 30.000 veces literaturas y todos los amigos poetas y escritores virtuales aquí entrelazados. Gabriel Alejandro López también hace referencia, hay que tener en cuenta también a los aparecidos o recuperados que sobreviven con el tormento de sus recuerdos. Es cierto, otros aspectos sí, no es fácil, hemos tenido oportunidad de charlar con algunos de los sobrevivientes y no es una situación fácil, porque horrenda fue la cosa, ¿no? Digamos. Centros clandestinos, secuestro, tortura, persecución, exilio forzado, quema de libros, listas negras, bueno, 100 y pico de escritores, nosotros que la parte que nos toca a nosotros, 100 y pico de escritores
detenidos desaparecidos, periodistas, docentes. Acá en La Matanza tenemos una cuarentena de docentes desaparecidos, por ejemplo. Te iba a preguntar, Omar, ¿por qué el título Perros de Invierno? ¿Se puede saber por algo en especial? Sí. Porque me llama siempre la atención los títulos a mí. Lo que pasa es que yo por ahí me embalo y empiezo a contar. Está bien. No, pero No, está bien, está está bien. La hice demasiado larga. No, Pero por no. ahí es como que me dan ganas de empezar a contar y un Claro, montón de cosas. seguro. Con respecto porque por ejemplo ahora de estas cosas mágicas me pasó otra cosa mágica en el año 2015, pero es muy larga. Bueno, hago una breve referencia. La cuestión que cuando terminé de escribir la primera, digamos, la primera no edición, porque yo todavía no estaba publicado, pero la primera escritura antes de presentarme a un concurso fue a fin de 2015. Bueno, cuento una breve anécdota mágica, porque hay un relato del encuentro de los escritores que eran Borges, Sábato, Leonardo Castellani y Horacio Ratti, que era presidente de la SADE, con Videla. Eso fue en mayo del 76, cuando ya habían desaparecido Lucina y Oscar y Haroldo Conti. En ese momento eran 16 los escritores denunciados desaparecidos. Bueno, la cuestión que hubo un almuerzo que fue muy conocido, la cuestión que está narrado en mi novela, yo presento en la Dirección Nacional de Derecho de Autor el original de mi libro. Le presento porque yo me estaba por presentar a un concurso, o sea, recién conseguí editorial que me lo publicó, Editorial Barenhaus, a fines del año 2016, y como dije recién, salió publicado en abril de 2017. Pero a fines de 2015 ya estaba. Bueno, cuento porque otra cosa mágica, que tal cual como está narrado ese almuerzo de los escritores como Videla, aparece una película que fue un estreno que fue poco conocida, se llama El Almuerzo, de Javier Torres, y es otra de estas cosas así como mágicas, como sincronicidades, y que trabaja Jean-Pierre Noé haciendo de Borges, trabaja creo que Lorenzo Quintero haciendo de Sábato, Alejandro Aguada hace de Videla. Bueno, es una película que no fue muy difundida, pero la cuestión que apareció, se estrenó justo a los pocos días que yo escribo mi novela, donde aparece narrado. Está bien, es un hecho que fue muy conocido en el mundillo cultural, pero hace 40 años, y qué casualidad que justo cuando yo escribo se estrena esta película, que no tuvo mucha difusión. Bueno, claro, la estoy haciendo demasiado larga, pero voy a lo que vos me preguntabas sobre el título. La cuestión que en ese momento yo, porque quise respetar el primer título, porque fui cambiando títulos, porque lo fui presentando en distintos concursos. Bueno, los concursos literarios, sobre todo en España, son muy concurridos, y obviamente era muy difícil tener éxito, pero la cuestión que el título original ese, Perros se llama Perros en Invierno, no Perros de Invierno. Ah, Perros en Invierno. Sí, y como subtítulo, y Primaveras con Lucina. La cuestión original, porque hay todo un juego filosófico sobre el tema del invierno. Hay toda una discusión con un personaje en un lugar de España sobre lo que significan los años nuevos, y que los inviernos suelen ser terribles, y generalmente políticamente se los reconoce como los inviernos con los momentos crudos, como los momentos de oscuridad, y sin embargo son los momentos de surgimiento, de nacimiento, y obviamente la primavera es lo que viene detrás, cuando es el florecimiento. Esto como una cosa muy breve, pero había que leerla la novela para entender, pero la idea es esa, porque en invierno. Pero los perros pues tienen varios significados, pero bueno, los dos centrales, uno porque perros era el apelativo, como en el mundillo político de las organizaciones políticas se le decía a los militantes del PRT, se le decía a los perros, que bueno, como he dicho, el PRT, digamos, como
organización política orientado políticamente a todo este frente cultural que fue la agrupación gremial de escritores que se presentó en las elecciones de la SADE en el año 75. Y bueno, donde estaba Haroldo Conti, donde estaba Lucino, donde estaba Oscar, donde estaba Roberto Santoro, Alberto Costa, un escritor que después se fue a España, bueno, y después otros escritores que están desaparecidos. Unos años antes había mucho más integrándose en esa agrupación, pero digamos, en los años en que empezó la dictadura eran muy poquitos los que quedaban. Y Perros en Invierno era de algún modo como los militantes que pensaban en un momento de mucha oscuridad que se podía volver a florecer. Pero además, el otro sentido es porque Perros es un pueblito de España, es un lugar, es toda una cosa muy, muy larga, muy insólita. En España, donde nació mi hermana, porque mi hermana nació en España, ella se nacionalizó argentina cuando vino con mis viejos, y a los 2 años. Sí. Ella nació en el mismo lugar donde habían nacido mis viejos, que es la comarca del Bierzo, en la provincia de León. Es una zona de montaña y de pueblos mineros y que algunos se dedican a la agricultura, pero todos los pueblos son muy chiquitos y están distanciados a no más de 3, 4, 5 kilómetros uno de otro, pero cada pueblito tiene no más de 100 habitantes, hay 6, 7 casas, 10 casas, es una cosa así. Bueno, Perros es el pueblo de mi vieja, de mi mamá, que en realidad se llamaba Villa Viciosa de Perros, incluso yo cuando estuve hace unos 15 años ahí, hace muchos años que el pueblo le cambiaron el nombre. Hay toda una historia de por qué le cambiaron el nombre, pero no voy a contarlo porque es demasiado largo. Ahora se llama Villa Viciosa de San Miguel, pero a pesar de llamarse distinto Villa Viciosa de San Miguel, los pobladores de ese lugar, que son pocos los pobladores, le siguen llamando Perros. Y Perros guarda mucha significación para los habitantes de toda esa zona del Bierzo, porque además tiene mucho que ver con esto de los lobos y del león, que también el León es la provincia de León y además que está en la bandera y el escudo español, ¿no? Bueno, en un momento, por eso hago toda esta historia, porque en algún momento hasta el título que podría andaba era sobre perros, leones, sobre perros, lobos y leones. Bueno, pero tiene un nacimiento, el nombre ya con el tema del pueblo, ¿no? Donde nació Lucina. Exactamente. Hay mensajes. Te cierro porque la estoy haciendo muy larga, pero te quiero cerrar una cosita. Y Perros además es el último pueblito de esos en que ella pisó ahí en España, porque mi viejo vino en el año 47, primero vino solo, y ellos vivían en Santibáñez del Toral, está a 3 kilómetros de Perros, pero ya te digo, son pueblos muy chiquitos. Pero cuando se viene para acá mi viejo y mi vieja se quedaba sola con ella, que era una chiquita, tenía 2 años, se fue a la casa de los padres, que era en el pueblo Perros. Por lo tanto, Perros fue su último pueblo, que siempre me hablaba, alguna vez si quisiera volver, y bueno. Pudiste ir vos, por lo menos. Por lo menos pudiste ir vos para conocerlo. Bueno, a ver, acá hay algún mensaje. Gabriel Alejandro López dice: muy interesante nota. Nos están mirando de Chile Silvia Llanes, y de Colombia Luz Elena Sepúlveda Jiménez. Bueno, ahí están. Venimos con delay. Bueno, ¿tenés algún poema como para terminar, Omar? Mira, se me ocurría, lo había pensado de hace unos años, de hace bastantes años, y sobre otros temas que no deja de tener actualidad también. Perfecto. Es sobre el tema de los maestros. Perfecto. Si querés, lo digo también es cortito, un poquito más largo que el anterior. No, está bien, sí, como para redondear. Porque la estamos esperando precisamente, nos está esperando Liliana Leiva, precisamente, que está luego de vos. Bueno, se llama Corte.
no sobre. Uno se encuentra con un maestro nuevo, lo ve tan entusiasmado, con un guardapolvo que quiere estrenar en eso de enseñar la historia, pero ella le gana en ese momento. Mañanitas de escuelas en frío, mate con bizcochitos, lápiz, cuaderno y saber. Flexibilización laboral, jubilación privada, reforma educativa, instituto, decreto, sistema, examen, hambre, cólera, anta, robo, ley. Hay hoyes en los que, aunque llena de estrellitas, la blanda fantasía se hace cosa dura y ruda. El progreso por salto que le dicen, o andar a los saltos como canguro. Las madres no encuentran banco para sus hijos y los maestros no encuentran lugar para sus títulos. Entonces hay que organizar ese encuentro. La cosa siempre donde termina empieza. La escuela es tan llena de condicionantes como de contradicciones. Los maestros son tan autoridad pedagógica como trabajadores. Y así, rompiendo y tejiendo, juntando y diciendo, caminando y decidiendo, tendremos por fin que hacer, además de enseñar, otra historia. Qué bien, qué bien. Bueno, felicitaciones. Muchas Felicitaciones, gracias, Omar. Omar. Te agradecemos mucho que hayas estado en el programa hoy y bueno, y deleitarnos, Sí, bueno, o sea, con esta presentación claro, de claro. perros de... Perros en invierno. En invierno, En muy invierno, sí, señor. Sí, sí. Y bueno, y tener a Lucina Acá con, Álvarez de Barros presente, gente, ahora ahora y y siempre, nuestros corazones, ¿no? Sí, una escritora de Matancera también, tenía desaparecida, igual que Delfos Santos Soto, porque Sí. ella Sí, era... Cuando tenía su hablabas corazón. de Sade, estaba pensando que si también estaba Delfor en ese conjunto de personas, pero bueno. Bueno, no sé, él Delfort, sí era, él sí era de Sade, era sí. de Sade, socio de Sade era, Pero bueno, hay que tenía, ver qué época, ¿no? Hay que sí, ver. bueno, hasta el 76, al menos sí, hasta que lo desaparecen, Claro. sí. Bueno, Omar, te agradecemos, ¿sí? Muy amable. No, bueno, les agradezco mucho a ustedes y bueno, y los felicito por todo el laburo que están haciendo de Muchas gracias. difundir la literatura, reivindicar la historia de los tres también. Ahí Muchas gracias. manda un montón de me encanta, corazones Vicky Paganini. Y después te mandamos, sí. bueno, ahora después sube Sí, Ricardo todo el sube. video y después te mandamos la Sí, parte la parte tuya. parcelada, Claro. sí, la subimos. Así que que- va a ser después de... Porque del queda sábado. documentado en Mundo del For TV, ¿verdad? En el Sí, canal sí. de YouTube. Quienes quieran ver la presentación de Omar, de su libro Perros en Invierno, acá en La Matanza, en el año 2017, hay un video, está filmado señor. completamente, En está la en Mundo Feria del del For Libro. TV, ¿sí? Acá en la Feria del Libro de La Matanza. Sí. Está íntegramente filmado, está desde principio, de principio a final, está todo lo que sucedió Ese en día ese no día. pude estar yo con Ricardo y Bueno, pero estuvo él filmando. Pero todos pueden estar en ese documento Ahí histórico cultural acá en La Matanza, que fue precisamente la presentación de Perro en Invierno por el autor Omar Álvarez, que es hermano precisamente de Lucina Álvarez, la escritora y docente detenida desaparecida acá matancera, ¿sí? Sí, una hija directa de La Matanza. Bueno, buenas noches entonces, gracias. Omar, y muchas gracias, ¿sí? Bueno, buenas noches, muchas gracias y un abrazo para todos los oyentes y a todos ustedes. Muchas Gracias, gracias, Omar. muy amable. Muy, Bueno. muy interesante, Patri, muy interesante. Ahí La verdad que también, sí. claro, sí, aparte en su exposición hay distintos caminos, hay puertas que hay que ir explorando, Yo creo como que- por ejemplo la literatura del rock nacional, ¿sí? La poética del rock nacional de aquellos tiempos, la de Charly García, la de Luis Alberto Spinetta con Almendra, Pescado, Invisible incluso, ¿sí? Bueno, y ni qué decir en un momento, cuando nombró el Ditela, me hizo acordar Luis Alberto Spinetta y en una entrevista dijo, lo que pasa que había gente muy ignorante que se había adueñado del poder y bueno, uno se da, no porque era sabio, sino porque bueno, era menos ignorante que ellos, que de cantarle algunas cosas sin que se dieran cuenta y hacer el aguante entre los jóvenes aquel tiempo, hasta, bueno, había que
durar, entre comillas, ¿no? Esto lo digo yo, había que durar hasta que, bueno, vino democracia, ¿no? Como es la imagen color de la democracia, que bueno, la tenemos que construir todos los días, y bueno, hasta ahora no se conoce el sistema mejor,